lo primero que quería hacer era una mini presentación. Entonces, rápidamente, yo de estudios soy ingeniero informático, pero rápidamente mi vida dio un vuelco y empecé a hacer cosas que no tenían mucho que ver con la informática. Soy Enterprise Agile Coach, es así un título un poco pretencioso, pero bueno, quiero que os quedéis con que trabajo con empresas y con organizaciones para mejorar su manera de trabajar. Además de esto, también trabajo como Complex Problem Analyst, que también un pelín pretencioso desde mi punto de vista, pero es que no sabíamos exactamente qué ponernos, entonces nos pusimos esto. Al final es que trabajamos en resolución de problemas complejos con organizaciones y empresas igualmente. En Singular Solving. Soy además el creador de la comunidad CPS. Bueno, no me gusta lo de creador, pero es que no sabía exactamente cómo ponerlo. Digamos que organizo eventos de la comunidad CPS, tanto en Valencia como en Madrid. Y bueno, aquí me podéis ver pues que justamente hace un par de fines de semana montamos un evento en Madrid bastante gordo y estaba ahí yo metiéndome con mi compañero Javier Recuenco, que eso siempre funciona muy bien. Y aparte de eso también quería comentaros que soy un poco agente de cambio, es decir, que a mí lo que me gusta es llegar a un sitio y remover las tripas de la gente. Entonces, esa es mi manera de identificarme. Sin más dilación, ¿qué es un ecosistema de innovación? Quería poner un poco las bases de lo que íbamos a hablar hoy. Bueno, como siempre aquí, pues hacemos un poco de trampa y en vez de coger ya, antes te ibas a Wikipedia, pues ahora le preguntas a ChatGPT. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Bueno, pues aquí dice ChatGPT. Entorno dinámico y colaborativo en el que diversos actores, como empresas, startups, universidades, centros de investigación, instituciones públicas, inversores y la sociedad civil, es decir, muchos actores, interactúan para fomentar la creación, desarrollo y adopción de ideas, productos, servicios o procesos innovadores. Aquí hay muchos elementos, muchísimos. Pero yo me voy a centrar, os voy a contar una pequeña historia para intentar darle un poco de hilo a todo esto para que entendamos a qué nos referimos con eso de empresas, startups, universidades, es decir, pero de dónde surgen, ¿no? Primero, de cómo aparece un ecosistema de innovación. Bueno, pues los ecosistemas de innovación normalmente suelen surgir de grandes problemas, de grandes situaciones en las que decimos, ostras, necesitamos solucionar algo o hay una situación en la que nos empuja a hacer algo. Y bueno, uno de los grandes, digamos, retos, situaciones complejas que surgieron en el siglo pasado fue la Segunda Guerra Mundial. Sé que me estoy yendo muy atrás, pero es una historia muy interesante y además es una situación muy extrema. Y los extremos normalmente de ahí se pueden sacar insights muy interesantes. Entonces, la Segunda Guerra Mundial concretamente, la ganó la innovación. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, primero, los aliados, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, eh, estaban perdiendo. Es decir, si le hubieras preguntado en 1939 quién iba a ganar la guerra, la mayoría de gente habría apostado por Alemania y por el eje fascista. En gran parte porque tenían más innovación, mejor tecnología, mejores situaciones. Entonces, tenían aviación superior. Luego, además, tenían muchísimos submarinos que no dejaban llegar los suministros a Europa. Estados Unidos enviaba barcos a Europa para darle suministros, pero no llegaban porque los submarinos los hundían. No sé si sois, no sé si habéis visto alguna película de esto, pero básicamente en aquella época Alemania dominaba los mares. Y además de eso, estaban desarrollando la fisión nuclear, que era lo que por ahora conocemos, lo que ahora conocemos como la energía nuclear, pues en aquella época todavía no se había descubierto. Ya se sabía que se podía hacer, pero todavía no se había llegado a ello. Entonces, para ganar la guerra, los aliados tenían que ganar la batalla tecnológica, porque no podían contra los submarinos, porque quien tuviera la energía nuclear iba a ganar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la transferencia de conocimientos, la transferencia de experimentación, de innovación, requiere confianza y respeto por ambas partes. ¿Cuáles son estas partes? Bueno, pues principalmente, normalmente suele haber una parte interesada en lo que es la experimentación, la innovación, el dominio, y luego está la parte que es la que gestiona, que pone el dinero, que lo convierte en algo viable. Y normalmente esas dos partes suele ser difícil que se hablen entre ellas y que, sobre todo, pero sobre todo que se entiendan.
Entonces, para que exista esa transferencia, requiere confianza y respeto de ambas partes. Pero los oficiales militares dejaron absolutamente claro que los científicos o ingenieros empleados en estos laboratorios pertenecían a una casta inferior de la sociedad. O sea, la situación de partida era horrible, básicamente. O sea, no había ningún tipo de entendimiento, ningún tipo de confianza. Era como que nosotros sabemos lo que necesitamos y nosotros sabemos lo que hay que hacer y no nos hace falta para nada esta innovación y este emprendimiento. Bueno, este es Vannevar Bush, que es, digamos, el que consiguió desbloquear toda esta situación en Estados Unidos y fue el que empujó un ecosistema de innovación entre lo más rígido que te puedas imaginar, que son los militares, y los científicos de aquella época, que eran, o sea, eran muy difíciles de tratar, que estaban muy metidos en sus temas. Entonces, ¿esto suena de algo? No sé si podemos hacer el Mentimeter. Viendo el tiempo, creo que en este caso vamos a pasar un poco de ello, pero sí que os quería lanzar una pregunta a vosotros. Em, ¿Os suena de algo esta falta de confianza, esta falta de transferencia, esta falta de entendimiento entre diferentes tipos de personas o de trabajadores? ¿Habéis vivido esta situación alguna vez en la que estáis intentando llegar a alguien, pero vuestro idioma y vuestra manera de ver las cosas es insuficiente? Creo que esto es algo que hemos vivido todos en algún momento. Ostras, es que quiero transmitirte este punto de vista, pero no soy capaz porque no hablamos, ni siquiera hablamos el mismo idioma y no tenemos ni los mismos objetivos, no tenemos la misma cultura, no venimos del mismo punto, entonces es muy difícil entenderse. Entonces, entra en escena Vannevar Bush. Era el presidente del MIT, no sé si lo conocéis, pero es el Massachusetts Institute of Technology, que es básicamente el instituto de ingenieros más prestigioso de Estados Unidos. Y además consultaba con la Marina. ¿Por qué? Porque él había sido oficial de Marina. Entonces, digamos que era un perfil así un poco distinto. Entonces, él de formación era científico, era un académico. Se convirtió en presidente del MIT. Pero además sabía hablar el lenguaje de los militares. Y esto era muy interesante y muy importante. Y ahora veremos por qué. Bueno, durante el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los militares se habían dedicado a producir más de lo mismo. Es decir, vamos a hacerlo más gordo. Más aviones, más barcos, más pistolas. Pero no habían innovado en nada. Todavía, si no recuerdo mal, creo que en aquella época todavía no se había adoptado ni siquiera la Tommy Gun, que la utilizaba la mafia, pero no los militares. Y había, pues, por ejemplo, un tema muy interesante era el radar. El radar era algo que había una pareja de investigadores que habían tenido un experimento en el que habían hecho como el precursor de lo que sería el radar, que era extremadamente importante para poder detectar los submarinos alemanes, pero nadie les había hecho caso. Tenían el radar desarrollado o tenían un experimento que había funcionado, pero nadie, ningún militar, le había visto el valor a eso. Era como que si surge de los científicos, no puede ser algo que nos valga la pena. Pero tenían que ganar la guerra secreta de Churchill, que era la carrera por crear tecnologías que todavía no existían. Para ganar una guerra nueva, una guerra en la que hay cosas diferentes, ya estamos hablando que una revolución entre la Primera y Segunda Guerra Mundial cambiaron mucho las cosas. La Primera Guerra Mundial fue la guerra de trincheras, la Segunda Guerra Mundial ya se sabía el efecto que tenía una ametralladora sobre una carga, ya se sabía, ya se habían utilizado los primeros tanques, pero la Segunda Guerra Mundial fue cuando todo se industrializó y se convirtió en algo mucho más tecnológico y mucho más terrible. Bueno, entonces, a mediados de la década de los 90, Bush se había hecho ampliamente conocido por su habilidad para tender puentes entre la ciencia, la industria y el gobierno. Es decir, era una persona que era capaz de hablar con académicos, que era capaz de hablar con la industria y era capaz de hablar con el gobierno. Entonces, él, dada la situación en la que estaban, llegó a crear una organización que se llamaba el OSRD, la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo,
que crearía la oportunidad para estos científicos, ingenieros e inventores en universidades y laboratorios privados para explorar lo extraño. Estamos hablando de hacer experimentos locos, es decir, darle libertad a los científicos para que investigaran en aquello en lo que creían que podían hacer algo interesante. No necesariamente en un principio con una finalidad específica, pero sí para poder avanzar. Es más, a él le fue divertido porque le acusaron de crear una pequeña compañía de científicos e ingenieros que, actuando fuera de los canales establecidos, se apoderó de la autoridad y el dinero para el programa de desarrollo de nuevas armas. A lo que Bush dijo que sí, que era exactamente eso lo que hicieron. Se montaron su propio cortijo para hacer cosas nuevas. Bien, pero además, Bush reunió a los dos grupos. Es decir, no solamente montó un laboratorio de ingenieros y científicos y académicos para crear cosas, sino que intentó ver cuáles eran las necesidades de los dos grupos. Cuál era la necesidad de los militares de Estados Unidos, del país, y cuál era la necesidad de esos académicos. Los académicos también tenían intereses, también tenían sus propios lenguajes, su propia manera de ver las cosas. Entonces, no puedes pedirle a alguien algo si no sabes cómo hablar con esa persona. Entonces, gracias a su credibilidad como académico, podía tranquilizar a los científicos sobre su independencia, pero al mismo tiempo les pedía ideas inteligentes, productos que funcionaran, productos que estuvieran alineados con las necesidades del ecosistema. Oye, vale, te vamos a dejar innovar, pero te voy a poner esta serie de, digamos, reglas o estas necesidades para que tú te enfoques en eso. No era libertad por libertad, sino era libertad para vamos a conseguir estos objetivos. Esto alineó a lo que era el campo científico y a lo que era el campo militar para conseguir resultados absolutamente espectaculares. Es decir, gracias a esto podemos decir que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera sido por la innovación del radar, los alemanes todavía estarían dominando los mares con sus submarinos y no habrían podido salvar Inglaterra y Inglaterra habría caído. Y Inglaterra fue digamos, el bastión que consiguió mantener viva esa guerra. Si no hubiera sido por eso, no habrían parado al eje de los nazis. Pero bueno, también tengo otro ejemplo aquí que seguramente vosotros, hace poco surgió una película que seguramente algunos de vosotros habéis visto, que es la película de Oppenheimer, de Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer también fue una de estas personas que era conocido, muy respetado en el ámbito académico, pero además se podía mover en el ámbito de lo político. No sé si habéis visto la política, o sea, la película, pero no sé si conocéis su vida. Pero es una persona, pues eso, que aseguró financiación para lo que necesitaban, para el desarrollo del proyecto Manhattan, pero además se entendía con los militares. Podía hablar con los militares, con los políticos, podía tener conversaciones con ellos y que hubiera una buena relación. Todo esto os lo estoy comentando porque hace falta que gente que juegue entre líneas para conectar los distintos elementos del ecosistema de innovación. Así como ChatGPT nos ha dicho que había muchos elementos, es muy importante que haya personas que sepan hacer esas conexiones y que se mantengan ahí constantemente para ir pasando la pelota de unos a otros para que haya un ecosistema. Puedes tener un laboratorio, puedes tener una empresa, puedes tener una universidad, puedes tener una academia, pero necesitas gente que conecte todos esos elementos para que tengamos ese tiki-taka de innovación. Bien, además de esto, no me quería dejar esto en el tintero porque creo que también es un elemento súper importante y que tenemos que saber reconocerlo, que es que la transformación no es de un día para otro. O sea, yo os estoy contando aquí algo súper rápido y tal, pero al final estas cosas no suceden de un día para otro. No hay una explosión que haga algo. Pero sí que es cierto que lo que puede suceder es que esas situaciones pueden crear la urgencia y las condiciones necesarias de inversión para que surjan las figuras que se enfrentan a estos problemas complejos. Ahora hablaremos de problemas complejos, pero quería hacer un poco ese remarcar y hablar de esa urgencia. Muchas veces no surge la innovación porque no hay urgencia.
estamos muy bien tal y como estamos. Tenemos un statu quo, tenemos una situación, y vivimos muy bien. Entonces, si vivimos bien, se pueden llegar a crear situaciones en las que la innovación va en contra de los intereses de la organización en la que estamos. Eso puede suceder. Por lo tanto, tenemos que saber también cómo crear esa urgencia. Cómo podemos hacer ver a las personas, a las organizaciones, a las empresas, que existe esa necesidad. Y además ir dando por detrás esos pasitos para crear esas condiciones que nos ayudan a fomentar ese ecosistema de innovación. Bueno, hablando de problemas complejos. Cuando estamos hablando de innovación, el 90 y algo por ciento del tiempo hablamos de problemas complejos. Estamos hablando de innovación, pero innovación más bien disruptiva, ¿no? Es decir, no estamos hablando de innovación de vamos a ver cómo podemos hacer que este coche vaya 5 kilómetros más rápido, sino como vamos a ver cuál es el nuevo sistema de transporte que nos podría llevar a otros sitios o de otras maneras. Entonces, problemas complejos. Cuando tratamos con problemas complejos, primero tenemos que aprender a distinguir qué es un problema complejo. Estamos aquí hablando de problemas complejos y muchos de vosotros os preguntaréis qué es un problema complejo. Bueno, hay una persona que se llama Dave Snowden que ha creado un marco de trabajo que se llama Kinefin. Es un nombre galés, es casi imposible de traducir, creo que lo traduce como hábitat, pero básicamente no os quedéis con esto, quedaos con el nombre, el Cinefin. Yo siempre recuerdo el Kinefin, el Cinexin. Y él creó este marco para ayudarnos a darle sentido a los problemas, las situaciones, los entornos, los dominios en los que trabajamos. Entonces, no quiero entrar en mucho detalle porque podríamos estar aquí 2 horas. Simplemente quiero que veáis la diferencia entre lo que es complicado y lo que es complejo. Complicado es lo que tenemos a la derecha y complejo es lo que tenemos a la izquierda. Arriba a la derecha tenemos los problemas complicados, arriba a la izquierda tenemos los problemas complejos. Normalmente, ¿cómo podemos decir, oye, esto es un problema complejo o esto es un problema complicado? Hay varias cosas, varias maneras, varias características que nos ayudan a ver. Si estamos innovando de verdad, normalmente solemos estar en problemas complejos. ¿Y por qué? Porque tenemos incertidumbre, porque no sabemos lo que va a suceder si hacemos un experimento, tomamos una decisión, tocamos una tecla que no deberíamos y no podemos predecir lo que va a suceder. Si estamos en el dominio de lo complicado, normalmente si tenemos suficiente experiencia, conocimiento, expertise en la temática, vamos a ser capaces de predecir lo que va a suceder. Es decir, lo complicado es el dominio de los expertos, de tener el conocimiento, y lo complejo es el dominio de la incertidumbre. No una incertidumbre total, una incertidumbre bastante grande, pero que esa incertidumbre nos impide ver lo que puede suceder. Un problema complejo típico es cuando queremos salir a mercado, saber cómo va a reaccionar el público a nuestra oferta. Hasta que no saquemos una oferta a mercado, una propuesta de valor, es literalmente imposible saber cómo va a reaccionar el mercado. Porque hay tanta gente, tanta variedad, tantas personas que no sabemos cuál va a ser la reacción de ese mercado. Y eso nos impide pues, hacer esas predicciones. Por lo tanto, aquí hablamos de problemas complejos. Si estamos en lo complicado, es si tienes un experto sobre el tema, vas a ser capaz de decir, oye, sí, esto tiene mucha dificultad, pero se puede saber lo que va a pasar. Pongo un ejemplo, un Boeing 747. Un Boeing 747 tiene un montón de piezas, es muy grande, requiere mucha inversión, pero si tienes a la persona adecuada, tú puedes saber si tiene un problema, por qué tiene ese problema o si hay que volarlo como se tiene que volar. Bien. Eso es el primer punto, es decir, estamos en problemas complejos y ya hemos identificado que tenemos un problema complejo. Tenemos la certeza de que estamos trabajando en un problema complejo. Sabemos que esta problemática es compleja. Bien, empezamos por ahí. Ahora, queremos hacer algo al respecto de ese problema complejo. ¿Cómo lo hacemos? Pues Dave Snowden
que es el creador del marco Kinefin, dice que la manera más eficaz de trabajar en este dominio es lanzar una multitud de sondas de bajo coste que pueden fallar de manera segura. Una sonda, si no sabéis, es como un toquecito, lanza un pequeño mensaje, como un pequeño experimento, y lanzar estas ondas en paralelo. Eso, os he puesto un montón de tortuguitas en la playa porque hay muchas especies que lo que no hacen como nosotros, que tenemos un hijo y lo cuidamos mucho, sino que ellas tienen un montón de huevos y salen un montón de tortugas y la que llega al mar, esa es la que sobrevive. Pues las ondas de bajo costo son exactamente lo mismo. Se hacen un montón y a ver cuáles llegan al mar y cuáles sobreviven y se hacen mayores. Bien, ¿cómo hacerlo en una organización? Voy a ir un poco... primero, y esto sigo con el conocimiento de Dave Snowden porque es como la referencia en este mundillo del trabajo complejo. Primero, es interesante crear tríos de trabajadores, un veterano, un recién llegado y una persona que se maneja bien en el management, y los juntamos a estas personas. Y les damos un tiempo corto y un reto claro. Es decir, oye, tenéis 3 meses para revisar este mercado y ver qué podemos hacer con él. Y invertimos en aquellos experimentos que funcionen y descartamos las ondas que hayan fracasado. Es decir, hacemos muchos tríos de este estilo. Por ejemplo, hacemos 10. Juntamos eso. A ver, no hace falta que todos sean perfectos, pero es interesante hacerlo, porque esa combinación crea resultados muy interesantes. Entonces, tienes el veterano que está a punto de jubilarse o que le queda poco o que lleva mucho tiempo en la empresa, lleva 30 años en la empresa, entonces se las sabe todas. Tienes un recién llegado que puede abrir posibilidades, que ya no tiene las formas tan cerradas. Y finalmente una persona que se maneja bien con el management para poder moverse entre líneas en la empresa. Les damos un tiempo corto y un reto claro. Es decir, queremos, lo dicho, vamos a ver sobre este mercado. Y vamos viendo cómo evolucionan esos experimentos y aquellos que funcionen los fomentamos y aquellos experimentos que no están funcionando les quitamos la financiación, les quitamos el tiempo, les decimos, oye, vosotros ya podéis dejar estar esto porque estamos viendo que claramente no está funcionando. Ahora, ejemplos. Y estos son como, porque la gente siempre se pregunta, oye, pero quiero un experimento de estos, ¿qué sería, no? Pues algo tan sencillo como empezar a medir un resultado concreto podría ser una sonda. Es decir, queremos ver, oye, esto que estamos haciendo, ¿qué resultados está teniendo? Top. Empezamos a medir. También podemos lanzar una encuesta al público. Lanzas una encuesta por LinkedIn, por Twitter, por TikTok, por Instagram, por donde sea. Lanzamos una encuesta. A ver qué pasa. O un formulario. Más, algo que requiere un poquito más de esfuerzo, pero que hoy en día es bastante sencillo, es un prototipo descartable. Quiero ver si puedo vender comida, voy a hacer soltar una burrada, comida vegana a mascotas. Entonces, monto una web y esa web la monto con inteligencia artificial rápidamente y pregunto a la gente, oye, ¿estaríais interesados en esto? ¿Compraríais? Lo pones y ves. Descartable. Normalmente, cuanto más rápido, más fácil y menos dinero dediquemos y menos tiempo dediquemos, mejor. Queremos información, no queremos desarrollar. O, por ejemplo, también una opción que es muy interesante suele ser un webinar gratuito. Puedes lanzar y ver el interés, ver qué está sucediendo, ver cómo está el mercado, qué personas acuden, etcétera, etcétera. Finalmente, ventajas. Primera gran ventaja, no tiene un gran efecto en las cuentas. Si has sido capaz de hacerlo de manera sencilla y rápida y sin coste, mucho mejor. Además, en las organizaciones, cuando juntas gente variada que no se suelen hablar entre ellos, fomentas las relaciones informales de la organización. Esto es importante porque estás creando una red dentro de tu organización que ayuda a solucionar problemas en los momentos en los que hay problemas. En el momento que se sale un poco de lo que es el día a día, cuando viene algo imprevisto, esas redes crean resiliencia dentro de la organización. Ayudan a resolver problemas no previstos muy rápidamente. Además, es importante, os recuerdo que lancemos estos experimentos en paralelo. No vamos a hacer uno, no, todos a la vez. Todos a la vez porque así evitas muchas interacciones poco sanas. Y finalmente, esto nos ayuda a hacer una cosa que es que fomenta la creación de entornos de cambio. La gente empieza a ver que existe la posibilidad de hacer otras cosas, de innovar, de cambiar, de evolucionar. Y
Y esto es interesante dentro de una organización porque ya sabemos que los modelos de negocio cada vez duran menos. Yo ahora cuando creo un negocio, hace 200 años tú creabas un negocio y te podía durar 50 años sin despeinarte. El negocio, por ejemplo, el negocio de los corsés de ballenas, que yo duró 100 años vendiendo corsés de ballenas. Y ahora tú creas pues por ejemplo tenemos el ejemplo de las GoPro, que ellos crearon, era la marca, ¿no? Y no supieron reaccionar a los cambios que venían desde el mercado chino y ahora las GoPro ya no son lo que eran. Entonces, pero se crean estos entornos de cambio. Pues vamos a ver qué pasa en estos entornos de cambio. ¿Qué podemos hacer para que estas colaboraciones sean efectivas en estos entornos? Bueno, digamos que no solamente me interesa es lanzar esos experimentos, sino que además, una vez están lanzados, ¿qué hacemos para que sean efectivos? Como que funcionen. Tengo aquí un Mentimeter, pero no me da tiempo, así que lo vamos a dejar por hoy. Pero bueno, ¿qué creéis que puede hacer que estas colaboraciones sean efectivas en estos entornos de cambio? Bueno, pues yo os he preparado 5 factores, voy a contar 5 cosas que yo tengo en cuenta a la hora de fomentar estos entornos de cambio y hacer que sean efectivos. Porque no hay una cosa que me moleste más que dedicar tiempo a algo que no llega a buen puerto. Hay mucha innovación, mucha creatividad en las grandes empresas, sobre todo, que es un poco creatividad que no llega a ningún lado. No se acaba no se finaliza, no se materializa. Entonces, estos 5 factores son la gestión de stakeholders, la participación, la escucha, el nivel de autonomía, el nivel de agencia. Vamos a ver cada uno de ellos así rápidamente. Bueno, stakeholders. Hay que identificar a todos los stakeholders de la problemática. Si estás tratando un problema, tienes que saber a quién va a afectar y quién está interesado en ello. Esto es crítico, no se puede ignorar. Como mínimo, contactar con todos, o sea, hablar con todos. Se les puede ofrecer a participar si pueden aportar. Muchas veces es interesante, si es como un stakeholder, bueno, no sé si sabéis lo que es un stakeholder, pero básicamente es una persona que está o interesada o afectada por la problemática que estás tratando o el proyecto que estás haciendo. Suelen ser, pues, departamentos afectados, personas afectadas, clientes afectados. ¿Os acordáis de los ecosistemas de innovación de todos los actores que había? Pues suelen ser los stakeholders de ese ecosistema de innovación. Bueno, si están muy afectados o muy interesados, es interesante incluirlos dentro de la iniciativa. No necesariamente desde el principio, pero tener en cuenta que si se empiezan a hacer cosas y no se le tiene en cuenta, puede llegar la situación en la que en vez de ser un aliado, sea un detractor. Entonces, es muy importante hacer primero esta identificación, contactar con ellos y darles esa importancia. Participación. A mí me gusta definir distintos niveles de participación cuando hay una problemática y hay un problema complejo y estamos montando un grupo de trabajo, un equipo o algo así. Entonces, definimos distintos niveles de participación. Tenemos el equipo núcleo, la gente que va a participar en todo lo que se haga, personal de apoyo, que es gente que puede entrar y salir de reuniones, entrar y salir del trabajo, personas de consulta, que es gente, pues, de los stakeholders, gente a lo mejor tal vez que no pueden participar, pero de vez en cuando vas y les preguntas sobre ciertos temas. Y finalmente gente a la que informar, gente que no quiere participar o no puede participar, pero es interesante que les vaya llegando la información. Escucha, tenemos que afectar a todos los afectados y todos los stakeholders, pero no hay que tener en cuenta todo lo que se recibe. Hay que seleccionar qué se acciona y qué no. Hay cosas que son interesantes, hay cosas que no son interesantes. Hay que evaluar la importancia de cada tema y decidir. Pero siempre lo más importante es que todos se sientan escuchados. Más que la escucha es que tengan ese sentimiento de que no se les está ignorando, que se les ha reconocido que existen. Y dependiendo del nivel, pues tal vez algunos tenerlos más en cuenta que otros. Autonomía. Si creamos equipos de trabajo de innovación, hay que darles autonomía para que trabajen. Hay que confiar y dar espacio para que puedan desarrollar su máximo potencial y interferir y poner demasiadas trabas impide sacar el máximo potencial. Ahora bien, siempre que digo esto, en grandes organizaciones los managers empiezan a tener sudores fríos. Esto no significa dar máxima autonomía
libertad y no saber qué está sucediendo, pero es interesante, por ejemplo, establecer unas pocas reglas de juego al principio para empoderar al equipo. Darles una serie de restricciones. Volviendo a la historia de Vannevar Bush, él les pedía que hicieran productos con ideas inteligentes, alineadas con las necesidades que había en ese momento. No te pongas a innovar sobre tratamiento de enfermedades vasculares, ponte a innovar sobre posibilidades de detección de submarinos enemigos. Reglas. En la complejidad es lo que se llaman las restricciones habilitantes. Nos ayudan a definir un espacio en el que es interesante innovar. Bien, he puesto un bebé porque me parece que los bebés son como un ejemplo muy interesante. Hay que darles autonomía para que ellos aprendan. Pues los equipos de innovación son muy parecidos a un bebé. Hay que darles ese espacio y no puedes estar siempre encima de ellos. Agencia. Bueno, el concepto de agencia es algo bastante difícil de representar. Le he pedido a ChatGPT que lo hiciera, me ha hecho algo muy raro. No sé si se puede ir por detrás, pero básicamente es que si queremos que las ideas de los equipos den frutos, hay que darles agencia para que se den a cabo. Esto implica recursos y tiempo. Esto también implica relajar el control sobre los equipos. Hay que dejar de estar encima. Hay que dejar de verlos como bebés. Y si no hay disposición, es mejor no innovar. Si no hay disposición a que la gente salga afuera, ni os lo planteéis. Y finalmente, la innovación requiere algo de caos. Es inevitable que haya caos, que haya desorden cuando estamos haciendo experimentación, innovación, emprendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya para finalizar, la clave de los ecosistemas de innovación son los agentes de cambio que juegan entre líneas y conectan todos los elementos. Estos suelen ser ingenieros, académicos, gente que tiene el conocimiento de dominio de lo que está sucediendo, pero que además se han interesado, han podido llegar a conectar con otros elementos, entender a negocio, entender la administración, entender el ecosistema de emprendimiento. Estas personas que juegan entre líneas son la clave para que sucedan las cosas. Si no hay conexión, si no hay fricción entre los diferentes elementos, no estamos hablando de un ecosistema, estamos hablando de silos, núcleos, de gente que hace experimentos, de gente que quiere emprender, pero que no acaba de convertirse en un auténtico ecosistema de innovación. Nos vamos a enfrentar a problemas complejos, hay que experimentar y hay que hacerlo de manera segura. Lanzar experimentos que puedan fallar sin mucho coste. Y finalmente, en los entornos de cambio, hay que gestionar stakeholders, promover la participación, la escucha, la autonomía y la agencia. Esto normalmente los que suelen hacerlo muy bien suelen ser los agentes de cambio. Esos agentes de cambio que están ahí jugando entre líneas, pues suelen ser esas personas que suelen facilitar todo esto y suelen cuidar de todo esto. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. No sé si tenemos alguna pregunta, algo, una aportación así interesante. Sí, Juan. Vale, vamos con pues eso, el turno de preguntas, Pau. Muchas gracias por la presentación. Nada, os dejamos un poco por ahí por el chat. Podéis escribir las preguntas que creáis pertinentes. Mientras se piensa en alguna pregunta, la Sí, gente, Pau, yo tengo aquí alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. O sea, de verdad que siempre, no sé, yo porque ya, bueno, nos conocemos de hace poquito, pero sí. el poquito rato que hemos compartido y después de esta presentación, la verdad es que siempre hay alguna cosita con la que te quedas que sorprende. Sorprende porque, como por la forma en la que comentas las historias, porque enlazar Segunda Guerra Mundial con ecosistemas de innovación, pues quién iba a saber, ¿no? Sí, sí. Yo tenía alguna pregunta por aquí. eh, y bueno, al final, en tu experiencia, ¿qué hace que un entorno de cambio realmente funcione? O sea, ¿qué es más importante? Bueno, el entorno de cambio, o sea, os lo he comentado, os lo he puesto, es decir, hay como diferentes ingredientes que son claves. O sea, sin esos ingredientes no hay cambio. Entonces, primero, la urgencia. O sea, si no hay urgencia, no hay cambio. De hecho, os he puesto de foto, era el COVID, de hecho se me ha olvidado decirlo, porque el COVID creó una situación de urgencia muy fuerte. Es decir, de un día para otro,
todas las empresas se hicieron remotas. ¿Por qué? Porque el COVID. Situación de urgencia, situación de necesidad. Entonces, y ahora os preguntaréis, ¿hace falta un COVID para que cambiemos? No. Hay que saber crear ese sentimiento de urgencia. Hay que darles a las organizaciones, a las empresas, esa necesidad de urgencia. Hay que enseñárselo de alguna manera. No puedes hacer que un directivo que está ganando mucho dinero al año o una persona que tiene dinero que tiene mucho dinero, decirle, oye, dame estos recursos, dame este dinero, sin realmente que esa persona entienda esa problemática y que esa problemática tenga una urgencia. Esto es ahora, hay que hacerlo en este momento, hay que empujar ahora. Y además, que haya gente que se quiera comprometer. Normalmente ese compromiso, pues ya creo que he machacado un poco este punto, pero suelen ser esas personas, ¿no? Esos agentes de cambio que se comprometen, que tienen algo, tienen ese sentimiento dentro que quieren mover el mundo, que quieren cambiar las cosas. Nos comenta aquí Ara por chat, Pau, que, Ujú. bueno, para contactar contigo, pues en LinkedIn directamente, ¿no, Pau? Directamente. Sí, sí, yo le doy que sí a todas las peticiones de LinkedIn. Que le interesa mucho el tema y que contactar. Ujú, Vale, yo tenía una segunda pregunta, si ujú. los demás, y doy un espacio ya y ahí cerramos. También has mencionado como que pues, los técnicos como que deben asumir un papel más social, ¿no, Pau? Y pues, ¿qué consejos le darías a alguien técnico que quiere empezar a moverse en ese rol de conector, ¿no? En ese rol entre líneas que has comentado? Que alguien que, bueno, que está ahí, que sabe que tiene que jugar ese papel, pero como que aún no ha movido ficha, ¿no? Ay, Viniendo de dónde vienes tú, con tu papel también técnico de ingeniero y demás. a ver, estos son perfiles, a ver, no suele, o sea, suele ser algo, entre comillas, no os voy a decir raro, pero no todos les interesa. Es decir, es como que se suele ver o sea, creo que se ve a simple vista cuando tú entras en una empresa de desarrollo de software, puedes ver a aquellas personas que les interesa, es como que están más interesadas en lo social, ¿no? Es como que sí, desarrollan, sí, pueden ser ingenieros, sí, pueden ser unas personas muy técnicas, pero hablas con ellos y sientes que no hay una dificultad, sientes que son fáciles, son incluso como que lo buscan, como y normalmente se suelen como de manera natural se presentan para esos retos de ya sea de gestión o personales o sociales. Entonces sueles ver a esas personas y o sea, claro, es como algo que surge, ¿no? Yo creo que es imposible como que forzarlo, ¿no? Porque si hay una persona que es muy técnica y le apetece ser técnico, lo mejor que puedes hacer es promocionarle en esa dirección. Pero sí que puedes ver como esos brotes verdes de esas personas y es, ostras, ofrecerle alguna oportunidad, ¿no? Le ofreces, oye, ¿a ti te gustaría tal con este equipo? O para ir viendo, para ir como ayudándole y también, pues, tal vez una formación, algún programa, suele haber, bueno, pues, creo que concretamente este curso está enfocado a eso, ¿no? A ese curso. Creo que a esas personas, o sea, les suele interesar. Tú se lo pones encima de la mesa y ellos te dicen, sí, me apetece, Ujú. me Nos apetece. comenta Denis por aquí, Pau, em, el tema del sentido de urgencia que comentabas antes. Sí. Y por esa necesidad de sentido de urgencia surge de la presión de la jefatura o directorio. Y en casi todos los aspectos están respirándote en el hombro. Entiendo si es una pregunta o es una Sí, reflexión sí. de Denis. Sí, creo que es a lo que se refiere. Es decir, Mm, hay muchas organizaciones en las que se respira un ambiente de presión, de urgencia, de vamos a empujar esto, pero normalmente esa presión suele ir dirigida a los resultados económicos. No estoy hablando de urgencia de tenemos que sacar más dinero, sino urgencia de o evolucionamos o morimos, o cambiamos o lo vamos a tener muy difícil. Em, o es como esa urgencia, o sea, la urgencia puede ir en muchas direcciones. Entonces, esa presión de la que estás hablando, no, yo no hablo de esa presión, no hablo de su urgencia, hablo de, ostras, estamos viendo que el resto de empresas alrededor de nosotros están haciendo cosas que tal vez nos afecten y sería interesante investigar, oye, qué están haciendo, qué podemos hacer nosotros y no dormirte en los laureles. Entonces, más allá de, ostras, que no llegamos a los resultados de este trimestre, hay que vender más o hay que hacer más de esto. Entonces, esas, digamos que son como, van una a un lado y otra a otro, es decir, no hay sinergia ahí.
Entonces, no es lo mismo. Es más, para mí esa urgencia y esa presión es muy contraproducente para lo que es la innovación. Si la gente se siente nada estresada y demás, la creatividad salta por la ventana y ya te puedes olvidar de que haya novedades, innovación, creación, emprendimiento dentro de tu empresa. Vale, tenemos otra pregunta aquí de Kiara. Vale. ¿Qué consejo le darías, Pau, a una persona que no es de la rama de la ingeniería y le interesa el tema? Me quiero involucrar, pero estudio periodismo. Me encanta emprender y hacer negocios. Y, eh, eh, vale, y bueno, en plan, que ha creado el periódico digital en su universidad y tiene iniciativa. A ver, si te interesa el tema, yo te recomiendo pues una formación en la que te den esos puntos adicionales de temas tecnológicos. A ver, al final todo depende en qué mundo quieres emprender. O sea, si tú quieres emprender en periodismo, pero también periodismo digital, es interesante que lo hagas desde tu punto de vista. Es decir, técnicamente tú eres periodista, tienes el conocimiento del mundo del periodismo, por lo tanto también eres técnico. No eres, no tienes por qué ser ingeniera para emprender. Estás emprendiendo por tu lado, has creado tu periódico digital en tu universidad. Entonces, ahora lo que te hace falta también es cómo has conectado con la universidad. ¿Eres capaz de tener una conversación con los administradores de la universidad, con los directores, o sea, con la burocracia de la universidad? Eso también es importante. Entonces, muchas veces, más allá de ser ingeniero o no, es tener ese conocimiento específico de ese mundillo y ser capaz de tener conversaciones fuera de ese mundillo. Totalmente, totalmente, ¿no? Al final, ecosistemas se trata de conectar con más personas, ¿no? Y la dificultad está en saber gestionar personas, ¿no? También lo hemos hablado, ¿no, Pau? Tenemos por aquí Marta. Sí, antes de que digas eso, Sí, ¿qué te iba a decir? He remarcado el punto de la ingeniería porque es más fácil que una persona que tenga ese conocimiento, que sea un ingeniero, se haga social que al revés. Es decir, que un social se ponga a estudiar ingeniería porque no, no es fácil. Sí, disculpa, perdona que te haya. sí, sí, sí. No sé qué pensarán aquí nuestros asistentes, pero yo estoy de acuerdo, también. Vale, tenemos a Marta que comenta que entendemos que es tanto para promover ecosistemas de innovación dentro de las empresas como para entornos sectoriales donde hay amenazas claras y un mayor sentido de urgencia motivado por la evolución del mercado, contexto, tensiones compartidas. Y comenta que no siempre será fácil conectar intereses de empresas competidoras para promover un ecosistema de innovación sectorial que beneficie mutuamente. ¿Qué opinas de esto, Pau? A ver, esto radica puedes tener ¿cómo se dice? El pensamiento de suma cero o puedes tener el pensamiento de suma positiva. Es decir, tú si hay una empresa que ve o sea, al meterse en ese ecosistema de innovación está trabajando en contra de sus intereses, esa empresa nunca se va a meter. Hay que fomentar, y esto lo suelen hacer los agentes de cambio, esas personas que saben ver cómo crecer el ecosistema, cómo crecer el mercado. No es vamos a innovar para que esta empresa se lleve el pastel, sino es vamos a innovar para que todos hagamos más negocio. Entonces, hay que saber trasladar esa manera de pensar, ese win-win, ese suma positiva. No sé si conocéis el concepto, pero básicamente es, tú puedes pensar que el mercado es una tarta y esa tarta en el momento que se ha repartido se acaba. O tú puedes pensar que el mercado es una tarta que va creciendo o tienes varias tartas, que van saliendo más tartas y esas tartas se van repartiendo entre los diferentes actores del mercado. Entonces, sí, para mí en un ecosistema de innovación tiene que existir ese pensamiento de suma positiva. Cuantos más actores, cuantas más personas, cuanta más innovación, cuantas más ideas, vamos a crear mejores servicios, mejores productos y vamos a crear más valor y todo eso va a llegar a mejores resultados económicos. Más allá de conectar intereses de empresas competidoras. Muchas veces las empresas competidoras se conocen entre ellos. Se conocen entre ellos e incluso se van de cervezas juntos. ¿Por qué? Porque se entienden
y saben que tiene que colaborar para mejorar el mercado más allá de yo te voy a robar a ti los clientes. Ujú. Totalmente, ¿no? Al final nos vamos hacia una época en la que, bueno, hablar de competencia a veces es hasta eso, contraproducente en muchos sentidos, ¿no? O sea, siempre hablamos de que para lanzar ideas, para lanzar productos nuevos al mercado, es importante que ya haya gente, pues bueno, que esté en ese mercado, ¿no? Porque innovar como desde cero, innovación radical, pues siempre es muy complicado o mucho más difícil, ¿no? Cuando esto a veces pasa que se tiene esa creencia de que si algo no existe, pues yo seré el primero en hacerlo, ¿no? Pero también está la reflexión de si algo no existe, quizás también sea por algo, ¿no? Quizás es que no hay mercado, quizás es que el problema no se ve o no está ahí, ¿no? Y a veces colaborar o coordinarnos con depende qué tipo de actores, pues ahí sí que puede venir muy bien, ¿no? Ujú. A ver, vale, yo creo que tenemos esta pregunta y alguna más, y está Kiara. Kiara nos pregunta, vale, y como perfil social, ¿qué soft skills tengo que reforzar? ¿No? Un poco relacionado con las competencias, Pau. Estoy en el ambiente burocrático, pero me gustaría ampliar mi conocimiento a nivel empresarial. Por ejemplo, compaginando con otra carrera universitaria el próximo año. ¿Cuáles recomiendas? Bueno, aquí son varias, para reforzar estas soft skills, ¿no? Aquí hay varias cosas. Ujú. Igual no es necesariamente hacer otra carrera universitaria, ¿no, Pau? Ujú. Bueno, no, en este caso no. El problema que le veo a las soft skills, primero es que las llaman soft skills, ¿vale? Que son como habilidades blandas y a mí no me gusta nada lo de habilidades blandas porque me parece que son como, o sea, hay gente que gana mucho dinero con soft skills, entonces yo de soft no lo veo nada, pero bueno. Entonces, primero, creo que la clave primero es la comunicación. Es decir, hay poca gente que trabaja en su comunicación y es muy difícil cuando dices, no, trabajar la comunicación ya, pero ¿a qué te refieres con trabajar la comunicación? Em, Cuando tú estás, o sea, es una cosa que hay que practicar mucho, el intentar coger un mensaje difícil y convertirlo en algo que la otra persona pueda entender. ¿Cómo sabes si lo puede entender o no lo puede entender? Tienes que saber qué nivel de dominio tiene sobre el tema que estáis tratando. Y no solamente eso, es decir, cuando estás teniendo la conversación, ¿qué palabras vas a utilizar? Yo sé que en esta presentación he utilizado algunas palabras que seguramente algunos de vosotros no hayáis entendido. No he podido ajustar el mensaje todo lo que a mí me gustaría porque no puedo ajustarlo a cada uno de vosotros. Y de vez en cuando hay que tomar ciertas decisiones. Pero si hubiera tenido más tiempo, me habría gustado haber trabajado también oye, pues esta palabra, ¿cómo la puedo cambiar para que sea entendible? Y a veces eso puede provocar que se distorsione un poco el mensaje, pero es mejor que el mensaje llegue a que el mensaje no se entienda. Entonces, trabajar la comunicación, bajar el nivel, hablar con gente, entender su punto de vista, empatizar. Empatizas con las personas con las que hablas, entiendes su punto de vista. Estás en el momento en el que estás teniendo esa conversación, estás adecuando lo que estás diciendo a lo que está sintiendo esa persona. Te fijas en cómo está reaccionando. Hay personas que saben hacerlo y hay personas que no saben hacerlo. Entonces yo pues hago mucho eso, mucho trabajo de comunicación, mucho trabajo de empatía. Son como para mí las dos primeras. Claro, la empatía te lleva a muchas otras cosas. Empiezas a entender otros puntos de vista, empiezas a entender que hay otras maneras de ver las cosas y eso es lo que realmente te ayuda a convertirte en un agente de cambio. Porque si no eres capaz de ver las perspectivas de otras personas, vas a hundirte. A mí me ha pasado, yo he tenido algunos problemas en algunas empresas porque empatizaba demasiado con una persona porque yo me veía muy reflejada con esa persona. Había otra persona que tenía otra manera de ver las cosas y no empatizaba tanto con esa persona. Entonces yo llegó un momento en el que no estaba siendo justo para con el equipo porque estaba beneficiando a una persona y no a otra. Bueno, no necesariamente beneficiando, pero no estaba entendiendo su punto de vista y no supe reaccionar. Entonces, hay que empatizar, hay que ponerse en esa posición. Y esto es algo que se desarrolla haciéndolo constantemente. ¿Cómo se está sintiendo esa persona? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que está pensando? Etcétera, etcétera.
Comunicación y empatía. Para. Sí, al final son conceptos como que se nombran mucho, ¿no? Y trabajarlos es más complejo de lo que parece, ¿eh? Sin más, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Vale, pues creo, vale, por aquí ya van diciendo gracias, Kiara, comenta que gracias. Vale, Marta comenta, agente de cambio, agente de innovación son sinónimos. La innovación tiene que transformar. Estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. A ver, agente de cambio para mí engloba más cosas, pero sí, o sea, un agente de innovación es un agente de cambio que se centra en desarrollar cosas nuevas. Puede ser agente de cambio y o sea, ayudar a otras personas a que cambien. Por ejemplo, un entrenador personal es un agente de cambio. Una persona que te ayuda a cambiar tus hábitos de ejercicio. Pero un agente de innovación ya es, pues, concretamente en un mundo de innovación, que suele ser gente más especializada y suelen tener unas habilidades muy desarrolladas, muy interesantes. Bueno, pues si no, no sé si tenemos alguna pregunta más por aquí. Si no, vamos dando paso al cierre. Darte las gracias de nuevo, Pau. También daros las gracias a todos y a todas. La verdad es que al final sí que se ha generado bastantes preguntas por ahí interesantes y yo creo que sí que hemos podido sacar bastantes conceptos, bastantes cositas en las que seguir indagando. Si esta sesión os ha removido ideas, os ha confirmado intuiciones, no sé, pues simplemente imaginar pues, bueno, lo que puede dar de sí un poco el curso que estamos preparando, curso de 4 días, trabajando retos reales, con herramientas, con conceptos como los que Pau ha comentado, que ahí nos profundizaremos más en temas de resolución de problemas complejos. Ya sabéis que el curso empieza el día 11 de abril y bueno, si todavía hoy podéis acceder al precio reducido de 150 euros. En cuanto acabe el webinar, pues os llegará también un mensaje en el que podéis acceder. Y de nuevo, muchas gracias, Pau. Gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Nos vemos. Chao.